primero que quiero destacar es que no es solamente buscar la eliminación de la pobreza con el crecimiento económico. La teoría del derrame tiene más contenido ideológico que real y ha demostrado que no opera en la realidad. No es cierto que el crecimiento económico solo elimine la pobreza. Nosotros hemos planteado también que la desigualdad no solamente es éticamente cuestionable, sino eficiente desde un punto de vista económico. En tercer lugar, estamos montados en un modelo de desarrollo que importó Colombia a comienzos de los años 90, un modelo para otras realidades que se trajo sin beneficio de inventario y reemplazó un modelo que se venía construyendo con pensamiento propio de tiempo atrás, un modelo que se fundamentaba en fortalecer el mercado interno, en utilizar la intervención del Estado para fomentar la empresa nacional, en buscar acuerdos comerciales como el Pacto Andino para ampliar ese mercado interno en condiciones de un arancel externo común, con la posibilidad de proteger y fortalecer un proceso industrial propio que nos permitiera, desde luego, posteriormente competir en los mercados internacionales. Hemos hecho las cosas al revés y eso nos ha generado un crecimiento económico limitado, por debajo del potencial. Aquí se privilegió la lucha contra la inflación a un extremo que redujo el potencial de crecimiento de la economía en por lo menos 2 puntos, así lo dicen estudios muy serios como el de Lawrence Wall de la Universidad de Baltimore, que se puede consultar en el CEDE. Y la realidad es que hoy, a la orden del día, está en Colombia utilizar todas las herramientas del Estado para ver si podemos conquistar el pleno empleo, que es lo único que nos va a generar condiciones de promoción de igualdad en la sociedad, siempre que se acompañe con un gasto público fuerte en la educación y con un sistema tributario de carácter progresivo. Por eso nuestra invitación es a que desideologuemos, desideologicemos muchos de los planteamientos que se vienen haciendo en función de que solamente con la reducción de impuestos y la reducción de salarios vamos a sacar adelante la economía nacional. Se está incubando un problema cambiario fuerte, tiene que ver precisamente con ese modelo. Estamos importando el 70% de los productos que se producen nacionalmente. Estamos a puertas de otro TLC que va a destruir 200.000 empleos, el de Corea, en la industria metalmecánica, y llegó el momento de hacer una reingeniería y un viraje para ver si podemos, con un modelo propio, poner a crecer nuestra economía en función del pleno empleo, del interés de todos los colombianos y no solamente en función de unos pocos. Muchas gracias. No, y muy importante escuchar las consideraciones de los colegas y de FEDesarrollo. Pero yo veo un diagnóstico aséptico, descontextualizado de la realidad colombiana y del modelo de desarrollo que hemos adoptado. Colombia tomó la decisión equivocada, en mi concepto, de no haber hecho una reforma agraria ni en los años 30 ni en los años 60, cuando durante el gobierno de Alberto Lleras se expidió la ley 135 de reforma agraria integral, posiblemente mal diseñada. Pero el tema de fondo en Colombia es que ni hemos hecho la reforma agraria que hicieron todos los países del sureste asiático y del mundo desarrollado para arrancar en procesos de desarrollo y crecimiento acelerado, sino que le hemos dado la espalda al campo y hemos avanzado, por ejemplo, a comienzos de los 90, desde donde empiezan las estadísticas del estudio de desarrollo, en un proceso de retiro del estado del campo. Se destruyó toda la institucionalidad que servía a las políticas de intervención del Estado en el campo colombiano y se libró al mercado precisamente cuando arreciaba un conflicto armado. Eso de no haber hecho una ocupación democrática del territorio, de no haber generado ni la estructura institucional
incluso haber destruido la poca que había, la ha pagado caro el país, y por eso es que la agricultura, a diferencia en el resto del continente, no solamente está de capa caída, sino que no cumple con la función de seguridad alimentaria de la población. Nosotros planteamos que no podemos hacer de vista gorda el tema de la tierra, que sigue vigente. El tema de la tierra es desde luego muy polémico, muy complejo. Madison decía en la Constitución norteamericana que el tema de la propiedad era la manzana de la discordia de la sociedad, y desde luego sigue siéndolo. Yo quiero plantear que el derecho de la propiedad tiene dos caras. Tiene la cara de quien la tiene y quien aspira a tenerla. Y creo que en el campo colombiano llegó el momento de adoptar una política inteligente respecto al tema de la tierra. He planteado, por ejemplo, la necesidad del acceso de la tierra de los pequeños campesinos con poca tierra, sin tierra, de los jornaleros, de la ampliación de las propiedades rústicas en las zonas de minifundio, para generar unidades productivas que cumplan la doble función de dar estabilidad democrática y seguridad alimentaria en el país. Ya lo han dicho todos los estudios, los pequeños y medianos campesinos son de lejos mucho más productivos que la economía comercial, que también necesitamos defender y proteger con políticas conscientes del Estado. Políticas conscientes para la gran agricultura se pueden atar a este tema de la tierra. Por ejemplo, aquí hay mucha presión sobre las últimas tierras, entre comillas, para la reforma agraria que existe en el país, que son los baldíos nacionales. A mí me parece que tenemos que negociar, discutir un tema inteligente de cómo utilizar esas tierras para que cumplan el doble propósito de una gran agricultura comercial, pero con los canjes y compensaciones que hagan disponible la tierra para los pequeños y medianos campesinos, para los campesinos sin tierra, que van a estar en una demanda permanente dentro del tema del posconflicto. Creo que se pueden buscar soluciones imaginativas, que no sean solo las tierras del narcotráfico, que eso no ha funcionado, son tierras que además generan toda suerte de inconvenientes, de titulación y demás. Ya vemos cómo va además la restitución de tierras. Así es que tenemos que empezar a pensar cómo de esa progresividad del sistema tributario también vamos a sacar recursos importantes para garantizar la solución del tema estructural del campo colombiano, que no puede seguir siendo una estructura feudal. Yo he recorrido como mis colegas todo el país y me aterra ver las tierras desocupadas. En cualquier otro país del mundo estarían en la producción. A ello súmele una política macroeconómica que ha generado una revaluación con la cual no puede competir nadie, no solamente con los bolsillos de los subsidios que le entrega el presupuesto de Estados Unidos a los agricultores estadounidenses y que llegan acá con el TLC a unos precios que francamente decir competir es un sueño. Y en tercer lugar, tenemos que plantear el tema de cómo vamos a hacer de verdad una política dual en el campo, favorecer a los pequeños y medianos con una política de apoyo muy fuerte del Estado y garantizar que la economía comercial continúe su ritmo ascendente. ¿En función de qué? Yo lo he planteado en todos los foros. Mire, si Alemania, en proceso de reconstrucción europea, hubiese adoptado el libre comercio como lo ha adoptado Colombia, hoy no sería ninguna potencia, porque no tendría ni un aparato productivo industrial ni un aparato productivo en el agro. Colombia necesita renegociar las cláusulas más onerosas de los tratados de libre comercio que le limitan sus herramientas de política económica para poder apoyar la reindustrialización del país y el rescate del campo colombiano, para que ambos cumplan las funciones de sectores líderes para generar una política de pleno empleo que nos garantice una paz social, una eficiencia económica, un crecimiento dentro de democracia. En América Latina en los últimos 10 años ha habido 3 experiencias agropecuarias muy exitosas. La de Chile, que viene de tiempo atrás, mucho más allá de los últimos 10 años, la de Perú y la de Brasil. Y la de Brasil se desarrolló bajo un gobierno que uno podría decir que es de centro izquierda, no necesariamente neoliberal,
muy apoyado en la gran propiedad. Usted hizo una muy buena caracterización de qué haría con los pequeños propietarios, pero ¿cuál es su posición, si usted fuera presidenta, frente a los latifundios, los grandes cultivos, cultivos extensivos? Aquí se ha hablado mucho de traer la experiencia del Certado brasilero a la altillanura colombiana, y eso tiene algún sentido, con la diferencia de que la altillanura colombiana son baldíos nacionales y los territorios de Brasil no tenían esa característica, no eran la última frontera de tierras en manos del Estado para garantizar una política social. Entonces, en primer lugar, hay un instituto, el Instituto Humboldt, que ha hecho enormes investigaciones sobre las condiciones ecológicas de la altillanura, y nos han traído a título de implantación, porque aquí en Colombia no nos gusta lo propio, sino traer todo de afuera, del Instituto de Agricultura que desarrolló las técnicas con enorme inversión del Estado brasilero para la explotación del Certado brasilero. Me parece que el injerto de tecnologías de tierras de otras calidades y de otra latitud no se puede implantar directamente en la altillanura con los mismos efectos benéficos, porque no fueron hechas para nuestra realidad. El Instituto Humboldt habla del ecosistema muy frágil de la altillanura que se tiene que examinar. Entonces, yo sí pienso que tenemos que meter recursos muy fuertes en investigación propia con nuestros propios instrumentos. Aquí no es cierto que no haya con quién hacer investigación agropecuaria, perdón. Lo que pasa es que sí la han debilitado muchísimo, no se continuó por el camino que llevaba el ICA en su momento, pero hay que hacerlo y hay que profundizar. Lo que no estoy de acuerdo es en que lo hagamos sin atención y la conexión al pequeño propietario. Si se van a utilizar esas tierras para la gran agricultura comercial, tenemos que buscar la compensación, el canje con tierras que sí vamos a destinar a la reforma agraria. Usted en su intervención destacó la revaluación como uno de los factores que está erosionando la competitividad del aparato productivo colombiano y en concreto del sector agropecuario. En un potencial gobierno suyo, ¿qué podría hacer el Ejecutivo para revertir la revaluación, sobre todo teniendo en cuenta que solo tiene 1 de 7 puestos en la Junta Directiva que toma las decisiones de política cambiaria y monetaria en el Banco de la República? Y además con la cláusula de balanza de pagos del TLC con Estados Unidos, que limita la soberanía incluso de la Junta Directiva del Banco de la República para utilizar las herramientas que hoy el Fondo Monetario Internacional sabe que se tienen que utilizar y recomienda se utilicen durante crisis cambiarias. Esa es otra de las quejas que tenemos con el Tratado de Libre Comercio. No es una fácil tarea, pero pienso que la opinión pública tiene que entender que Colombia tiene que transitar hacia un modelo económico propio y que esas instituciones que se injertaron en la Constitución de 1991 le han hecho mucho daño al potencial de crecimiento del país. Hoy en día, la política desacertada de la Junta Directiva del Banco de la República frente a la tasa de cambio la estamos pagando muy cara a costa del empleo y del aparato productivo nacional. Sí, han logrado reducir la inflación trayendo importaciones baratas, y esas importaciones baratas han permitido mantener bajos los salarios y le han ayudado al cuadre fiscal al gobierno, porque pues la deuda pública también, el pago del servicio de la deuda se reduce, pero es como un espejismo. Eso es una política corta de miope para la economía nacional. Nosotros tenemos que convencer a la Junta Directiva del Banco de la República que tenga un viraje en esa política, y desde luego lo que me corresponda yo incorporaré lo que se llama el pluralismo en la Junta Directiva del Banco de la República con los nombramientos que me corresponda hacer. Allá hace falta un Kalmanovitz, hace falta un Eduardo Sarmiento, hace falta alguien
que no tenga el modelo neoliberal en la cabeza que está quebrando al país. Muy bien. Juntos podemos tener la Colombia que siempre hemos soñado. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino.